¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda nuevamente Enrique Alcocer en esta mesa de análisis posterior a este debate que acabamos de presenciar entre aspirantes a diputación dentro del Distrito 12 de Iztapalapa. Distrito 22 en Iztapalapa. Y el día de hoy tengo en el estudio una invitada especialista en la materia con la cual estaremos conversando sobre las propuestas que vimos en este debate. Y le doy la bienvenida a Nisa Almazán. Ella es licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados y me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañes, Nisa. Buenas noches. Enrique, buenas noches a todo tu auditorio, buenas noches también. Acabamos de presenciar este debate que tuvo como tema central la infraestructura y como subtema los servicios públicos, que bueno, son muchos. Sí, hablando de Iztapalapa como tal, creo que tiene bastantes problemáticas que no solo comprenden a un distrito electoral. Claro está. ¿Qué es lo que pudimos observar en este debate? ¿Hubo en realidad propuestas contundentes, propuestas firmes que se pueden lograr, que se pueden llegar a cabo en caso de que algunos de los candidatos tomen posesión, por supuesto, de esta diputación? Hubo propuestas bastante interesantes. Me parece que en Iztapalapa hay 3 temas de mayor importancia, a mi parecer. El tema de movilidad, en cuanto al tráfico, transporte público y automovilistas particulares como tal. El tema de seguridad, que es muy importante, y el tema también que hubo un solo candidato que lo tocó respecto a los penales, sí, que si bien no es contribución de, más bien no es de su competencia, sí atribuye a muchos otros factores que dañan a la delegación. ¿Cómo cuáles, Nisa? Sí, no que dañan, que afectan como tal. El transporte, porque mucha gente viene de otros lugares de la delegación a visitar a sus familiares que, cual sea la razón, se encuentran en estos penales. Y alrededor de ellos hay también inseguridad y hay también comercio que no está regularizado. Comercio informal, por así llamarlo. Puestos ambulantes. Así es. Ahora, en temas de infraestructura, ¿cuáles fueron las propuestas más interesantes? Porque también escuchábamos, y pongo un ejemplo rápidamente con respecto a la propuesta de Juan Pablo Pérez, el candidato a Nueva Alianza, por ampliar la línea 2 del Metrobús. Un candidato a diputado, ¿tiene las facultades para lanzar este tipo de propuestas? Para hacer una iniciativa, sí. Es competencia del legislador hacer una iniciativa dentro de su distrito que tenga estas características que él mencionaba respecto a ampliar la línea 2 del Metrobús para que pueda tener mayor movilidad del distrito, en este caso la delegación Iztapalapa. Si bien puede ser su iniciativa, también necesita colaboración de los demás legisladores. Por sí solo no lo podría realizar. Solo no. Y esto te lo comento porque viene a colación también al respecto de uno de los comentarios de Fátima Nayeli, candidata por el Partido Verde Ecologista. Ella dijo, bueno, yo no vengo aquí a prometer algo que no voy a cumplir, y esto nos da una lectura clara de hasta dónde, ¿no?, tiene pues los derechos o la responsabilidad o la buena fe un candidato para diputado, ¿no? Veo un poco que tenga una buena iniciativa, sí, porque sería una buena idea, me parece honestamente una buena iniciativa el hecho de ampliar el transporte público. Tal vez podría facilitar un poco las cosas. Y qué bueno que en este caso algún candidato tenga la voluntad de trabajar con sus compañeros legisladores. No solo se trata de una sola persona. Se trata de ver por el bien común de la ciudadanía, no de los intereses propios del candidato o candidata. Claro, pero ¿estás de acuerdo que también no nada más con buena voluntad se van a poder realizar? Sí, es lo que te decía, o sea, tienen que trabajar en equipo y hacer coalición con los demás partidos políticos. Claro está. Ahora, un problema grave que también hemos comentado aquí en varios espacios y que la Ciudad de México entera está informada con respecto a el agua. Aquí Iztapalapa es una delegación, específicamente este distrito, que ha sufrido muchísimo por la carencia de este líquido y que no se ha podido resolver con el paso de las administraciones. El tema del agua es una carencia no solo en Iztapalapa,
lo carecemos en distintas delegaciones, no solamente, te digo, en Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez, Sí. siendo que Benito Juárez tiene una visión diferente a los gobiernos que tiene Iztapalapa. Claro. Sin embargo, no vi en concreto una buena iniciativa para resolver el problema del agua en Iztapalapa. Claro está, que es algo que tenemos que pues, tomar en cuenta y sobre todo las personas o vecinos que viven dentro de este distrito precisamente al momento de emitir su voto. Tenemos que hacer una pausa, Nisa, no te me vayas. Nosotros regresamos rápidamente con estas conversaciones que tenemos respecto al debate que acabamos de presenciar entre aspirantes para diputados locales dentro del distrito 22 de Iztapalapa. Yo soy Enrique Alcocer, regresamos.